Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les estamos dando la bienvenida a este foro UNIR que hoy estamos comenzando, donde vamos a hablar de seguridad, la seguridad sin fronteras, las capacidades estatales y la importancia fundamental de la cooperación policial internacional. Será un placer acompañarlos en la próxima hora en este evento y quiero saludar ya a Sonia Alda Mejías, coordinadora del Máster en Seguridad Internacional, en Estudios de Seguridad Internacional de UNIR, que hoy me acompaña en la co-conducción. Sonia, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, ya lo sabes. Gracias. Bueno, a ver, primero quiero agradecerle a toda la gente que se está conectando. Estoy viendo aquí, nos están saludando desde tantos lugares diferentes. A ver, Soledad Ulloa nos saluda desde Ecuador, Pedro Varela desde Michoacán, en México, también Francisco, Cristian Méndez desde la provincia de San Juan, en la República Argentina, Blanca Mallorca desde Arequipa, esa preciosa ciudad del Perú, Luis Felipe García desde Ecuador, igual que Fernando Apolo, tenemos también, nos saludan, bueno, Blanca ya la mencioné, desde Arequipa, Sergio Manuel Aceña, Cindy Montenegro, bueno, mucha gente que se está conectando desde Bogotá, Dari Gray, Camila desde Brasil, desde Lima, Perú también, Sara Angélica Tomasini, desde, bueno, tenemos gente, Sonia, tenemos gente del Ministerio de Defensa del Ecuador, Alexander nos está acompañando, así que me parece que el tema, él debe ser uno de los más interesados hoy, hombre del Ministerio de Defensa. Bueno, gracias a todos por estar y gracias por acompañarnos. A ver, yo creo que, Sonia, hoy obviamente cuando hablamos de la seguridad internacional, uno piensa en varias cosas. El ciudadano común, ¿sí?, piensa normalmente en la seguridad ciudadana, esa seguridad del día a día, los robos, los distintos tipos de delitos, etc. Ahora, cuando pensamos en seguridad internacional, claro, estamos hablando ya de un crimen mucho más organizado, estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de trata y explotación de personas, de gestión y movimientos migratorios que se aprovechan muchísimo con los conflictos internacionales. O sea, tenemos un panorama que es bastante complejo. Sí, y además, ¿sabes qué ocurre? Que creo que es un error de planteamiento, porque en un mundo global como en el que estamos, ese tipo de amenazas siempre acaban afectando al ciudadano de a pie, ¿no? En muchos casos no siempre son visibles, pero sin duda todo su hacer ilegal acaba afectando a la economía, a las finanzas, a la propia seguridad personal, y dependiendo de qué países, esa inseguridad todavía se vive mucho más de cerca, ¿no? Bueno, a ver, hoy tenemos unos invitados especiales que vamos a presentar enseguida, pero antes me gustaría también invitarlos a todos a que a través del chat, como ahora hemos podido ver los mensajes y los saludos, si quieren enviarnos alguna pregunta o nos quieren dejar algún comentario a través del chat, lo pueden hacer y lo vamos a compartir con nuestros invitados. Yo me quedé con un dato que a mí me ha sorprendido bastante, que está vinculado sobre todo con el tema terrorismo. Claro, cuando pensamos un poquito en la región América Latina, ¿no?, vemos que los delitos del crimen organizado fundamentalmente están vinculados con el narcotráfico principalmente, ¿no? Principalmente con el narcotráfico. Uno no ve el problema de terrorismo que sí se plantea en otras regiones del mundo. Pero a mí me llamó la atención un dato, ¿no?, que en la investigación, datos del año 2025, el 42% de las investigaciones sobre terrorismo en Europa y en Norteamérica están involucrando a jóvenes y a menores de edad. Lo que uno se pone a pensar un momento y dice, wow, qué futuro nos espera, ¿no?, si en esas investigaciones se está detectando que incluso hay menores de edad ya claramente involucrados en prácticas o ideas o pensamientos
dispuestos, digamos, a cometer atentados terroristas. Así que, a ver, me gustaría saludar y dar la bienvenida a nuestro primer invitado que está hoy con nosotros. Él es Nicolás Ceballos Trigoso. Es el ex viceministro de Seguridad Pública en el Perú. Fue jefe de gabinete de asesores en el Ministerio del Interior y Asuntos Técnicos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas. Y también Nicolás es hoy el director de Criminología P. Nicolás Ceballos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes conversando sobre temas tan importantes y sensibles y encantado de compartir esta oportunidad. Bueno, como le dije recién al público que está conectado, tenemos además gente conectada desde, bueno, a ver aquí más mensajes, Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Argentina, tenemos, bueno, Ecuador, a Nubie, tenemos desde Canarias, ¿sí? Islas Canarias también, bueno, muchísima gente conectándose desde tantos lugares y de tantos países diferentes, Bogotá, Colombia, Puerto Rico, otro saludo más de Brasil, desde Lima, Perú. Nicolás, queremos proponerte entonces, te vamos a escuchar ahora, ¿sí? Que nos vas a hablar sobre esta definición de las amenazas transnacionales a la seguridad y quiero reiterar la invitación al público que si quieren plantear una pregunta lo pueden hacer a través del chat. Y después de tu charla vamos a abrir una mesa redonda y vamos a compartir allí una conversación con una invitada más. Así que adelante, Nicolás. Gracias. Y yo quiero resaltar un asunto que la profesora Alda ha mencionado que es sin duda muy importante en este momento, ¿no? Porque, claro, una mirada tradicional suele trazar una línea de diferencia entre la amenaza transnacional y lo que le pasa al ciudadano, como se llama coloquialmente, de a pie en el día a día, ¿no? Pero en este momento es absolutamente imposible desconectar esa amenaza del día a día a ese ciudadano, esa extorsión, ese asalto, ese problema de seguridad que lo aqueja, de lo que está ocurriendo con sistemas globales en torno a narcotráfico, en torno a trata de personas, en torno a extorsión, a crisis migratoria y demás asuntos. Eso es un asunto importante. Entonces, esta discusión sobre la seguridad transnacional, sobre el crimen organizado transnacional y las amenazas contemporáneas, tiene que partir de la premisa de que tiene un aterrizaje concreto, aunque aún en la discusión pública siga siendo distante, ¿no? Entonces, claro, espacios como este ayudan un poco a eso. Yo quiero centrar mi conversación con ustedes en tres grandes bloques. Primero, algunos elementos definitorios sobre qué entendemos por esas amenazas y cómo se han transformado. Segundo, hablar un poco de una en particular, que es la del crimen organizado vinculado sobre todo a mercados ilegales, que es la que nosotros como Instituto de Criminología trabajamos con mucha más profundidad y que, como tú me mencionas, es tal vez el que tiene el mayor protagonismo global en estos momentos. Y tercero, algunos elementos vinculados a cuáles son los límites de la gobernanza y la capacidad de reacción frente a eso, como abrebocas a la conversación que sé que tendremos a continuación con la profesora Alda y nuestra colega. En este momento hay que entender que la seguridad actual enfrenta flujos globales, pero lamentablemente con respuestas institucionales muy locales, ¿no? Y es un problema de fragmentación que hace muy compleja la posibilidad de responder efectivamente a estas dificultades. Entonces uno encuentra en el contexto ofensivas digitales que son lanzadas desde cualquier territorio, ¿no? Países de América Latina donde tenemos ataques cibernéticos con banderas nacionales que no conocemos y no comprendemos, pero que además operan con mucha celeridad y mucha facilidad y tienen una enorme capacidad de adaptación y subsistencia ante cualquier tipo de reacción y amenaza frente a ello. Ayer, por ejemplo, en el caso peruano, al parecer hubo un ataque cibernético a la entidad que trabaja en temas de defensa civil y muchos ciudadanos recibimos alertas de que venía un tsunami, de que venía un terremoto y era básicamente un ataque de hackers que no sabemos de qué origen tenía. Entonces, ese es el nivel de amenaza al que tenemos ahora y que además tiene pues un enorme elemento de anonimato digital que hace que aún sea más complicado y difícil poder responder de forma eficiente ante estos riesgos, ¿no? El asunto principal en esta discusión es que esas amenazas, cuando hablamos de amenazas transnacionales, hablamos de una ignorancia absoluta sobre las soberanías estatales. Entonces, esta mirada que solemos tener sobre lo internacional
tiene que ver con cómo describimos interacciones entre instituciones estatales, ¿no? Entre países, entre grupos regionales, pero en este momento cuando hablamos de transnacional, para que un poco quienes nos acompañan estemos en la misma página, implica un flujo muy amplio y redes no necesariamente gubernamentales que operan de forma muy fluida, cruzando fronteras sin importarles el control estatal. Y claro, en ese contexto la globalización y sus procesos han servido de mucho, porque hace pues que los circuitos sean cada vez más ágiles, ¿no? Imagínense, vamos a esta misma conversación. Hace unos años hubiera sido necesario que yo me desplace a Madrid, a estar con ustedes presencialmente para poder conversar, y hoy día lo podemos hacer con las facilidades que tenemos. Esto también es un asunto aprovechado por el crimen organizado y por las nuevas amenazas, en función sobre todo de sus beneficios económicos y políticos. Entonces, mientras lo internacional refuerza ese elemento soberano, porque es el diálogo entre actores, lo transnacional lo erosiona, lo supera y plantea interconexiones y dinámicas de red muy fluidas y muy activas, ¿no? Hay tres elementos que Naim propone para entender las propiedades estructurales de esas amenazas transnacionales, ¿no? Un primer elemento es lo que se conoce como desterritorialización. Entonces, o son operaciones que se ejecutan en nodos globales, descentralizados, sin poseer necesariamente una geografía básica única, ¿no? Fija. Entonces, pueden tener operaciones en simultáneo. La cocaína, por ejemplo, se puede producir en 5 países de América Latina y se puede exportar y se puede comerciar en 20 países del globo y distribuir en más de 50 localidades globales. Entonces, esa posibilidad de no tener un territorio fijo es la que le da ciertas facilidades de poder distribuirse y operar, ¿no? Además, hablamos de un contexto de asimetría, y aquí es clave esta discusión porque estamos acostumbrados a la teórica asimetría entre poderes estatales, y lo que encontramos aquí son niveles distintos de capacidades de organización, de estructura, entre los actores que están involucrados en esta discusión. Entonces, tienes, claro, en el imaginario, el gran cártel de narcotráfico, pero que se soporta, como veremos en algunas discusiones, nodos, núcleos, espacios muy puntuales y específicos a nivel subnacional o regional, que son los que permiten que la enorme pirámide, el sistema y circuito funcionen de forma activa. Y esto suma en tercera instancia, como tercer elemento, la presencia muy activa de actores no estatales, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de redes delictivas, hablamos de redes delictivas independientes, que pueden tener vínculos con algunos estados o gobiernos, aunque sean sutiles, pero en estricto no necesariamente responden a su funcionamiento institucional como Estado, ¿no? Entonces, aparecen nuevos retadores en este escenario que son particulares. Y eso es un asunto clave. ¿Por qué? Porque el sistema internacional tiene reglas de juego para cuando la tensión es entre dos países, pero el actor no estatal no tiene por qué cumplirlas. O sea, no nos imaginemos a ningún actor no estatal cumpliendo pues, estándares de derechos humanos, ¿no? Cosa que sí debería ocurrir, al menos en teoría, cuando hay una tensión entre los actores estatales, ¿no? Ese es un asunto importante porque representa una barrera objetiva hacia la capacidad de reacción inmediata, rápida del Estado ante una amenaza de gente que no tiene por qué respetar ningún tipo de reglas, ¿no? Entonces, claro, encontramos además ejemplos muy relevantes. El crimen organizado es tal vez la visión más recurrente en esta discusión, sobre todo del lado en América Latina, ¿no? El crimen organizado, los mercados ilegales, el crimen organizado entendido desde corporaciones ilícitas estructuradas que operan de forma desconcentrada, con capacidad de pivoteo regional en muchos puntos, que además no es posible entenderla si no vemos en paralelo la dinámica de los mercados ilegales, entendidas como cadenas globales de suministro de bienes prohibidos. Hoy en día, 2 de estas cadenas tienen origen en América Latina, pero tienen como punto de entrada la península ibérica y tienen un mercado de consumo muy amplio en Europa: cocaína y oro ilegal. Entonces hablamos de 2 grandes problemas severos, pero que a su vez en su recorrido, como generan flujos económicos muy activos, financian otras actividades delictivas. Una de ellas, terrorismo. Tal vez en nuestra región no es tan marcado, pero como ustedes lo anticipaban, en África y en Europa sí es una discusión relevante y sí es posible encontrar una confluencia entre el dinero que moviliza el crimen organizado y los mercados ilegales y el financiamiento de grupos terroristas subversivos en varias latitudes del globo, ¿no? A eso se suman además amenazas híbridas, que son elementos que combinan pues esta presencia física y virtual en la posibilidad de generar daños y generar ataques, y que son finalmente un espacio conjunto. Lo importante en esta discusión
es que además no podemos seguir mirando estas amenazas de forma diferenciada o independiente, ¿no? Sino tenemos que verlas interconectadas. Se constituyen en ese sentido ecosistemas criminales globales, donde estos circuitos dialogan entre sí, usan los mismos circuitos logísticos. Cuando uno piensa en el circuito de drogas, en ese mismo circuito de drogas también recorren armas, también se recorren personas, también recorre mineral, regresa dinero, deja el financiamiento, en fin. No podemos pensar como que son pipelines, líneas independientes, sino más bien conjuntos de actores y sistemas bastante complejos. En perspectiva, esa es un poco la mirada de lo que debemos entender a nuestro gusto en función de este escenario de nuevas amenazas. En ese contexto, en el caso del crimen organizado, pasando un poco a la segunda parte de la discusión, hemos evidenciado transformaciones muy relevantes. A fines del siglo pasado, inicios de este siglo, las organizaciones delictivas organizadas eran pues vistas como estructuras verticales muy estructuradas, que la imagen en nuestro lado del Atlántico del cártel de Cali, el cártel de Medellín, estructuras muy controladas por capos criminales, incluso ya a inicios del presente siglo, los cárteles mexicanos también como estructuras muy verticales, bien estructuradas, o las referencias que tenemos de las mafias, todo en Europa continental, ¿no? La Ndrangheta, la Camorra, en fin, que siempre aparecen en nuestras discusiones como estructuras que tienen un carácter vertical y de control absoluto, en todo el circuito bastante sólido. Pero lo que ha venido ocurriendo, y muy de la mano con las transformaciones globales, comerciales y económicas, es que esas estructuras han aprendido a flexibilizar su acción. Y esta flexibilidad les permite dividir el trabajo orientado técnicamente a ser más rentables económicamente y más adaptativos. ¿Por qué? Porque los circuitos y sistemas de comercio dependen ahora, en términos generales, no solamente criminales, de estructuras que tengan capacidad de adaptarse a las amenazas, a los riesgos competitivos, a la nueva demanda para mantener abastecidos los mercados globales. Entonces, cuando hablaba al principio, por ejemplo, de este binomio entre mercado ilegal y crimen organizado, lo miramos en términos muy relevantes porque las dinámicas que han asumido estos mercados que implican comercios globales muy dinámicos y muy fluidos, es muy difícil que puedan ser sostenidas con estructuras tradicionales verticales como las que encontrábamos hace 20, 30 años. Requieren sistemas mucho más difusos y mucho más fluidos, y eso genera, pues, curiosamente, mucho mayor tensión, pero también mucha mayor dispersión y presencia. Entonces, para entender esta dinámica es clave diferenciar en torno al crimen organizado por lo menos 3 elementos. Un elemento vinculado a sistemas, y entender que esos sistemas están compuestos por diversas formas y patrones de interacción de comportamiento colectivo. Y Naciones Unidas nos propone una tipología de sistemas que varía desde estructuras muy, muy rígidas, que aluden pues, justamente a estas miradas tradicionales de las figuras mafia, con jerarquías claras, pero que transitan progresivamente a figuras mucho más flexibles y difusas y que puedan ocupar espacios como dinámicas de red, ¿no? Hay ejemplos importantes que son de cárteles con capacidad de control regional o cuerpos colegiados que controlan ciertos espacios, pero coordinan entre sí, pero digamos que hay un flujo en la rigidez de su funcionamiento. Es un asunto importante de mirar porque se rompen bajo esa mirada sistemas estructurados verticales y comienzan a aparecer modalidades mucho más flexibles y mucho más fluidas, aún sin que las primeras desaparezcan, porque comparten en muchos espacios oportunidades y contactos. Lo segundo, además, tiene que ver con los tipos de actores. Entonces, claro, uno está acostumbrado, o lo que tradicionalmente uno piensa es que el actor es un actor meramente criminal. Y lo que uno encuentra en el proceso de trazabilidad de los mercados ilegales o de las rutas es diferentes tipos de actores. Actores meramente comerciales, por ejemplo, cuya labor es meramente logística operativa. O actores meramente violentos, cuya labor es de protección y defensa. O actores que son básicamente brokers, o instituciones que son formales en apariencia, pero que cumplen la función de lavado del flujo ilícito de dinero. Entonces, ya no estamos frente a actores que se dedican exclusiva y únicamente a la dinámica criminal o al terrorismo o algunos asuntos, sino que pueden llevar a cabo una multiplicidad de acciones y entre su gama de servicios y acciones pueden incorporar actividades tanto legales como informales como ilegales. Eso es una enorme complejidad. No es raro que veamos en muchos países, por ejemplo, la preocupación por partidos políticos involucrados en actividades criminales.
Entonces uno diría, claro, el partido no tendría por qué ser teóricamente un actor criminal. Sin embargo, no son extraños los casos donde esto aparece en la discusión y a escalas globales. Pero tercero, esto es posible por una dinámica de interacción. En este momento, más que la organicidad, lo que funciona es la complementariedad y conectividad entre redes. Conectividad además que es episódica, conectividad además que es instrumental, conectividad que además es muy contractual. Entonces, se rompe la mirada de un control articulado vertical con reglas de juego estructuradas y lo que existen son contratos y vinculaciones comerciales y oportunidades de negocio. Y eso hace que sea más complejo la persecución y el seguimiento de las dinámicas porque eso finalmente son vínculos no orgánicos, muy sistémicos, pero además oportunistas. El sistema es el que agrupa esa vinculación y no necesariamente una pertenencia orgánica estructurada, determinada estructura criminal. Eso es un asunto importante. ¿Por qué? Porque tú puedes, antes, si tú desarticulabas un brazo de una organización, la dejabas sin un brazo, la podías afectar seriamente. Pero hoy día, si afectas a un contratista, quedan 100 disponibles. Y eso es un asunto muy importante de cara a la configuración contemporánea de ese tipo de amenazas. Entonces, encontramos en este escenario actividades de mercados ilegales que están basadas en transacciones globales que tienen sustento sobre amplias demandas en algunos productos. Vuelvo nuevamente al tema de la cocaína. En el 2014, en el mundo teníamos 14 millones de consumidores de cocaína. Hoy, según Naciones Unidas, tenemos 25 millones. El mercado se ha ampliado, hay más demanda. Mercosur ha crecido en eso. Y Europa y Estados Unidos no han bajado sus dinámicas de consumo de cocaína. Pero tienes en paralelo además el oro ilegal, con precios globales que están por las nubes, con proyecciones además de que lleguen $8,000 la onza en los próximos años, lo cual hace muy rentable en cadenas de producción como la en América Latina, en nuestra Amazonía, pero que finalmente son consumidas por mercados como el europeo, el norteamericano o el asiático, porque aquí nadie tiene esa capacidad de consumo de esa producción. El mundo hoy ahorra en oro y eso finalmente es extraído de nuestros espacios. Pero en paralelo aparecen otras actividades producto de esa acumulación y flujo de dinero informal, pero también ilegal, como las conductas predatorias. Y encontramos en muchos espacios, sobre todo en los puntos cero de las cadenas, dinámicas predatorias como la extorsión, como el asalto, como el secuestro. Pero que tampoco han sido extrañas a escenarios de Europa continental. De hecho, hay una larga discusión italiana en torno al raqueteo o la extorsión, que se parece mucho a lo que viene pasando mucho en otros países, pero que lamentablemente no estamos entendiendo en la escala que significa. Entonces, hoy lo que tenemos que sí o sí mirar es que lo transnacional conecta con estructuras locales mediante sistemas complejos de red muy oportunista y muy contractual. Entonces, cuando pensamos en estructuras criminales grandes, amplias, estas hoy funcionan gracias a que hay una base en la pirámide que le permite proveerse de enorme cantidad de recursos, servicios y actividades. Entonces, sin esa base es imposible operar. Y uno de los elementos que hay que romper en esta discusión, tanto en crimen organizado, en mercados ilegales, pero en otros asuntos, es que ya la estructura que tiene control absoluto del circuito no existe. ¿Existen posiciones de dominio? Sí. Pero eso incluso cambia, porque un día domina una estructura criminal y mañana domina otra. Pero en torno a todas ellas hay un circuito muy disperso y disperso de actores que están dispuestos a proveerle servicios a quien los consuma. Y eso ocurre con el hacker, con el sicario, con el narcotraficante, con el traficante de oro y con las células de tráfico de armas. Esa es la lógica en la que se movilizan. Y nuevamente, el elemento transnacional es vital en el sentido de que terminan siendo espacios de articulación regional global de este tipo de circuitos. Hoy lo que dominan son las redes difusas, las que operan mediante cadenas globales. Y de hecho, si esas redes no fueran difusas, tendrían mucha dificultad para poder adecuarse a los mecanismos de control disponibles. Los estados tienen capacidades para poder controlar estructuras muy, muy cerradas, pero tienen serias limitaciones para poder afectar ese tipo de lógicas más dispersas. Cierro con 4 ideas respecto a los límites que nosotros identificamos en nuestras investigaciones respecto a la capacidad del Estado. Uno, tiene que ver con burocracias que son nacionales muy parceladas. Entonces, seguimos pensando la respuesta desde nuestros países cuando el problema es un problema transnacional. Entonces, ahí tenemos un asunto serio porque no abandonamos nuestra soberanía en función de entender que es un problema que nos supera en fronteras y nos va a seguir superando. Factor número 1. Pero segundo, hay que sumarle a eso que tenemos una enorme heterogeneidad en capacidades entre estados.
Entonces, los estados a nivel global no tienen las mismas herramientas, recursos, tecnología, personal, materiales. Entonces, cuando se cruza la frontera un país con menos capacidades, no hay mucha posibilidad de reacción. Entonces, el país A, que tiene tecnología y capacidad de escuchas y persecución, se ve limitado porque hay una barrera física de frontera, una barrera administrativa de frontera, a un contexto, y vas a otro país donde no hay esas posibilidades de reacción fáciles. A eso hay que sumarle como tercer factor la lentitud burocrática. El Estado, cuando se da cuenta del problema, tiene que desplegar un enorme aparato burocrático, legislativo, normativo, regulatorio para responder a algo que ya cambió de forma nuevamente. Y eso es una dificultad mayúscula para poder responder ante, nuevamente, el punto que mencionaba, estructuras que no respetan reglas. Es una complicación bastante seria. Pero a esto hay que sumar, como último punto, y con esto cierro y les agradezco la oportunidad de conversar, es que estamos sobre todo frente a una amenaza que moviliza enormes cantidades de recursos. Y hay que imprimir en esta discusión una mirada de economía política, porque el dinero ilícito es una enorme amenaza que genera influencia en el Estado, mediante capitales financieros ilícitos, financiando campañas, actores políticos, corrupción y demás asuntos. Entonces, ese elemento le genera una capacidad enorme de influencia que ya que se superpone sobre las limitaciones ya disponibles en estos momentos. Creemos nosotros que es importante pensar en una nueva estrategia de gobernanza de la seguridad que comprenda estas nuevas dimensiones, y confío en que espacios como estos son espacios perfectos, conociendo la trayectoria de la profesora Alda y el programa que dirige, para poder iniciar este intercambio y este debate, y les agradezco por poder participar de esta oportunidad. Muchísimas gracias, Nicolás Ceballos Trigoso, ex viceministro de Seguridad Pública del Perú, por estos minutos. Sonia. Bueno, ¿qué puedo decir que no haya dicho ya Nicolás Ceballos? Me parece que ha hecho o ha diseñado y relatado en muy pocos minutos de forma magistral la complejidad de la seguridad internacional, ¿no? Me ha parecido muy oportuno que incorporaras desde el principio del programa esta cuestión de, bueno, si estamos hablando de seguridad internacional o de seguridad ciudadana. Yo creo que las amenazas cotidianas de la ciudadanía, como decíamos desde el principio y Nicolás ha coincidido con nosotros, desde luego corresponden a auténticos problemas de seguridad internacional. Y en este caso quiero señalar cosas que él ha hecho, tres cuestiones que me parecen que son interesantísimas y que tenemos que romper un poco, como él muy bien decía, para romper y empezar a comprender, dejar de pensar como en el siglo XIX y empezar a pensar la seguridad en el siglo XXI. Y la cuestión es que este es un mundo híbrido con amenazas difusas, aparentemente no visibles, donde si hasta ahora entendíamos que la seguridad internacional era un problema entre actores estatales, ahora tenemos, como muy bien ha puesto de manifiesto Nicolás, actores no estatales, poderosísimos, que responden a la realidad que vivimos, a esa realidad global y con formas de organización tan complejas como las del mundo legal. Y aquí quiero incorporar la segunda característica que él mencionaba, la dificultad de distinguir o el uso oportunista que hace el mundo criminal sobre el mundo legal. Y esto estamos esperando siempre, suponiendo en el imaginario colectivo de alguna manera que son dos mundos absolutamente separados. Y buena parte de la complejidad de esto, más allá de la caracterización que ha hecho Nicolás, es que no, es que el mundo criminal utiliza el mundo legal. Y aquí hay otra cuestión que me parece que es esencial, las limitaciones de los estados, ¿no? Creo que en este sentido estamos en un mundo con extraordinarias distorsiones. Hablamos de realidades nacionales con amenazas transnacionales y esto exige limitaciones extraordinarias para poder combatir estas amenazas y me gustaría que habláramos de ello con nuestros colegas en el debate. Muy bien, yo quiero ahora saludar y dar la bienvenida a María Contreras Román. María es la coordinadora del Máster Universitario en Terrorismo Internacional de UNIR, es doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales con una larga experiencia en investigación y docencia en criminología. María, muchas gracias por estar hoy con nosotros en este Foro UNIR.
Gracias, Jorge, Sonia, Nicolás. Un placer estar compartiendo este espacio con vosotros. Por supuesto, pues me uno, ¿no? A esa definición o a ese planteamiento, esa descripción tan excelente que ha hecho Nicolás, ¿no? De cuál es la situación actual. Y retomamos, ¿no? Pues como decía Sonia, o continuamos planteando en términos de desafíos, ¿no? De desafíos, bueno, ¿qué hacemos, ¿no? Un poco con todo esto. Así que encantada de participar en este ratito de Bueno, debate con toda la gente que nos está acompañando. diría que lo acabas de plantear un poco, que era lo que quería un poco plantearte a ti esta primera pregunta. Recién escuchando a Nicolás, yo creo que muchos de los que estamos conectados a este evento podríamos pensar que es una guerra perdida si el crimen organizado tiene una fortaleza, un nivel de organización, un nivel de fragmentación, casi como si fueran franquicias, ¿no? Que van generando recursos, que además han penetrado en la política, financiando de manera ilegal campañas políticas, partidos, porque recursos obviamente tienen de sobra. María, a ver, el destino no es muy prometedor. Me gustaría un poco tu mirada, digamos, analizando este contexto y a partir desde ya, desde tu experiencia y conocimiento del ámbito de la criminología, bueno, hemos visto que la evolución a lo largo del tiempo, uno piensa que está más seguro, pero a veces tiene la sensación de que estamos más inseguros que antes. Bueno, o sea, varias cosas se me ocurren, ¿no? En relación a esto que planteas. Lo primero de todo, sobre esta última idea, pareciera, ¿no? Que en términos de percepción de inseguridad, o sea, si analizamos la percepción de inseguridad, efectivamente pareciera que estamos en situaciones más complejas que en el pasado, pero la realidad es que estamos en un momento, ¿no? A nivel histórico, o sea, si miramos hacia atrás en la historia, es el momento en realidad más seguro. ¿Qué ocurre? Que somos mucho más conscientes de cuáles son los problemas que afectan a la seguridad y cómo esos problemas de seguridad afectan a nuestra vida cotidiana y afectan a nuestro bienestar y afectan al funcionamiento de la economía y al funcionamiento de la política. Entonces somos mucho más conscientes y en ese sentido exigimos más, ¿no? Sobre la necesidad de eliminar o de abordar, ¿no? Ese tipo de problemáticas. Pero dicho eso, y en relación a lo que decías, ¿no? De, bueno, estamos entonces, ¿qué hacer? O sea, me parece que no hay nada que hacer. Hay cosas que hacer, hay muchas, ¿no? Pero seguramente la primera de todas, incluso antes de hablar incluso del papel, por ejemplo, de la policía, seguramente lo principal que tenemos que hacer es entender, ¿no? Es abordar la prevención, es entender cuáles son las características de las distintas personas que se ven implicadas en este tipo de estructuras criminales. Nicolás explicaba bien, ¿no? Cómo existen diferentes roles dentro de esas estructuras. Entonces, si nos aproximamos al conocimiento de qué características tienen esas personas y cuáles son, ¿no? Esos serían los factores de riesgo, y cuáles son de alguna manera esos detonantes que hacen que terminen involucrándose en actividades delictivas, podemos abordar la prevención. Pongo alguna idea, ¿no? Por ejemplo, pero si pensamos, por ejemplo, en los ejecutores, los operativos que están en primera línea llevando a cabo atentados terroristas, por ejemplo, o que están en grupos de narcotráfico directamente vinculados con actividades violentas, pues suelen ser, ¿no? Normalmente presentan, por ejemplo, pues una alta tolerancia al riesgo, suelen ser personas, ¿no? También con una alta, por ejemplo, impulsividad, una rigidez cognitiva extrema, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de perfiles terroristas, ¿no? Un pensamiento dicotómico de nosotros contra ellos, ¿no? Muchos se incorporan al grupo buscando un sentido también de pertenencia, un estatus, una redención. Si somos capaces de que de una manera prosocial
social puedan sentir que forman parte de un grupo y que puedan tener un estatus, estaremos abordando la prevención, ¿no? O si pensamos, por ejemplo, en los facilitadores logísticos o los financieros, pues también suelen ser personas que normalmente pasan completamente desapercibidas y que pueden ser empresarios, que pueden ser comerciantes, que pueden ser técnicos informáticos. Ahí su motivación suele ser más pragmática, más instrumental que fanática, por ejemplo, ¿no? Son personas con habilidades técnicas específicas, pues, en el manejo de las criptomonedas, en el conocimiento de las rutas de contrabando o en, ¿no? O en las redes informales de transferencia que se usan, ¿no? Por ejemplo, con la Hawala. Entonces, bueno, con ellos tenemos también que pensar, bueno, cómo aprovechar, ¿no? O sea, si ellos pudieran estar aprovechando de una forma prosocial esas habilidades técnicas específicas que tienen, pues puede ser, ¿no? Que no recurrieran o no fueran un blanco fácil para ser reclutados por parte de las organizaciones, ¿no? Pensando un poco, pues, por poner algunos ejemplos. Entonces, desde el punto de vista de la prevención, es importante entender, ¿no? qué características tienen las personas que terminan involucradas en este tipo de actividades criminales para poder, ¿no? Abordar desde la sociedad, desde un primer momento, ¿no? Ese abordaje clave preventiva, ¿no? Antes incluso de que lleguen a involucrarse. Me gustaría, a ver, aquí hay una pregunta que nos hacen desde Argentina, Alejandro Alberto Moricone, y se la voy a plantear, a Nicolás, a ver cómo lo ve, ¿no? Dice Alejandro, dice, a ver, ¿consideran que las amenazas transnacionales actuales están produciendo una transformación del concepto clásico de soberanía estatal? Dice, especialmente frente a organizaciones criminales con una capacidad de operar globalmente y de adaptarse más rápido que las propias estructuras estatales. Entonces, estas amenazas están obligando a hacer un replanteo del concepto de soberanía de un Estado. Yo me atrevería a señalar que no solamente las amenazas, creo que hay muchas más dinámicas socioeconómicas, comerciales, que ya ponen en, no sé si cuestionamiento, pero sí invitan a repensar algunas categorías de cómo se piensa lo soberano y las posibilidades de alcance de eso. Entonces pensemos, por ejemplo, y perdón que me pongo un poco paralelo, pero que no es muy distinto estructuralmente y sistémicamente, en las inversiones de muchos países en nuestra región, ¿no? Y la posibilidad que tienen los estados de poder hacer regulación de estas inversiones. Acá tenemos una discusión fuerte, por ejemplo, en torno a un puerto que tiene capitales asiáticos bastante reconocidos y la posibilidad de controlar, regular lo que va a pasar en ese puerto. Entonces, ahí también hay una discusión sobre hasta qué punto alcanza la soberanía, ¿no? De qué capacidad tienes para poder vigilar eso o no. Entonces, en ese escenario, el asunto de las amenazas transnacionales es un asunto específicamente enfocado en la seguridad y definitivamente te invita a pensar, junto con los demás temas, qué capacidad tienes realmente de poder limitar el accionar de otros actores y en este caso en particular de poder responder con sus propios dispositivos de seguridad y de persecución penal. Entonces, en síntesis, es una parte, pero que creo que la discusión es bastante más amplia que solo el asunto de la seguridad, ¿no? Yo quiero ahora, Sonia, contarle al público que está conectado con nosotros, les acabamos de compartir recién a través del chat un enlace, ¿sí? Un enlace en el que pueden conocer, ¿sí?, los detalles del máster en estudios de seguridad internacional, el máster en estudios de terrorismo internacional, que precisamente coordinan, por un lado María y por el otro lado también Sonia, que está hoy que están las dos con nosotros. En ese enlace ustedes pueden encontrar toda la información y las características de estas maestrías que pueden hacer distintos profesionales. Hay que tener título universitario, claramente, porque son maestrías oficiales, son títulos europeos, y estos títulos, países por ejemplo como Ecuador, como Colombia, en el caso de Perú, a través de SUNEDU también se pueden habilitar, es decir, se convalidan. Son titulaciones oficiales muy orientadas
obviamente a todo tipo de profesionales. Esto lo puede hacer un periodista, lo puede hacer un abogado, desde ya que las fuerzas de seguridad, sin ninguna duda, ¿no? O sea, personal militar, personal policial. Así que ahí tienen toda la información. Pero les quiero decir algo que es sumamente importante, y es que ustedes que están conectados a este evento, si alguno está pensando en la idea de especializarse en algunas de estas maestrías, tienen un descuento del 45% en la matrícula, 45% de descuento en la matrícula, por unos días nada más. Esto no dura para siempre, así que el que toma la decisión, pues tiene que tomar la decisión rápidamente. Sonia. Sí, me parece que es importantísima la pregunta que ha hecho la persona que la formulaba, ¿no? Alejandro, perdón. Bueno, yo creo que ese es el gran reto. Y aquí quiero señalar algo que no sé si no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero quiero al menos ser un poco provocadora, ¿no? Yo creo que el gran reto para todas las sociedades actuales, sin excepción, es que tenemos instituciones creadas e inventadas en el siglo XIX en un mundo del siglo XXI. Y cuando digo siglo XIX me estoy refiriendo a los estados y sus instituciones. No por esto quiero decir que no valgan. Lo que quiero decir es que el Estado-Nación, como entidades soberanas, se creó en el siglo XIX, se organizaron todas sus instituciones de seguridad para unas amenazas y un escenario concreto que no tiene nada que ver con el que hay hoy en día. En este caso, me parece un apunte el que hacía nuestro colega peruano, pero es que es un gran reto, y además es que efectivamente no se trata de una cuestión solo de seguridad. O podemos plantearlo, Nicolás, desde otro punto de vista, sin caer en la securitización, y es ver la seguridad desde un punto de vista multidimensional, sin caer en la securitización, digo, que eso me parece importantísimo. Es decir, la cuestión de la seguridad ya no es cuánta policía, cuántas fuerzas armadas. María hablaba de prevención en un sentido también muchísimo más amplio. Necesitamos, sino ¿quién más? Es decir, aquí tiene que haber cooperación transnacional, interagencial y con una visión absolutamente amplia de la seguridad. Con lo cual, todo esto en el que María, y aquí María, me parece importantísimo el tema de la prevención, pero yo apuntaría a que no sé si nos sentimos tan seguros. Es verdad que tenemos mucha más información, que somos más exigentes, pero que estamos en un mundo absolutamente incierto. Y esto es lo que nos genera lo que algunos especialistas han llamado sociedades del miedo. Porque es que no entendemos el mundo en que vivimos. Seguimos, insisto, con instituciones del siglo XIX, creadas en el siglo XIX, que pretenden dar respuestas a la complejidad de la amenaza que ha descrito Nicolás Ceballos, ¿no? María, una de las cosas que mencionaste, que también nos anticipaste que podías comentar, y creo que es relevante, es finalmente ese rol que hoy tienen las fuerzas de seguridad, ¿no? Claro, cuando hablamos de delitos transnacionales, estamos hablando de una imperiosa necesidad de gran colaboración. Claro, para el común de la gente, el común de los mortales, siempre hemos oído hablar de la Interpol, por ejemplo. Pero es que, claro, la Interpol parece que hoy, o sea, no es suficiente, digamos, para poder afrontar esta complejidad de cometo un delito de estafa en un banco que puede ser en Perú, se hizo digital, los servidores están en, no sé, en Bahamas, por decir cualquier cosa, y resulta que la banda que lo llevó adelante está, no sé, en Rumania, ¿no? Entonces, claro, esto lleva a una complejidad que lo investiga en Perú y alguien dice, esto viene de Bahamas, llevan a Bahamas y dicen, no, pero aquí están los servidores, aquí no hay nada, y llegamos a otro lado. Hablemos un poco, María, de ese rol y sobre todo de cuáles crees que son los principales retos que hay en materia de colaboración entre fuerzas de seguridad, y entre esos retos también cuáles son esas complejidades que hoy tenemos presentes, porque, bueno, como siempre se dice, ¿no?, que el delito va mucho más rápido que la capacidad de respuesta. Bueno, pues a ver, ¿cómo podríamos, ¿no?, sintetizar o resumir? Efectivamente, y también vinculándolo, ¿no?, con el concepto de soberanía estatal que estábamos hablando. Claro, la soberanía estatal impide que las fuerzas
que las fuerzas policiales, por ejemplo, puedan operar libremente fuera de sus fronteras. Entonces, eso es lo que plantea también, ¿no? Ese desafío de cómo abordar delitos que están produciéndose en diferentes, en diferentes momentos, en diferentes fases, en diferentes países. Entonces, bueno, para combatir, ¿no?, la criminalidad transnacional, el terrorismo, se han venido desarrollando, por un lado, todo un complejo entramado normativo, ¿no?, estructurado, que, como decía Sonia, es verdad que se hizo en el siglo pasado y a veces, ¿no?, podríamos estar pensando que no permite abordar la realidad actual. Pero bueno, no podemos, ¿no?, dejar de pensar, por ejemplo, pues en el papel que tiene Interpol, que promueve la asistencia mutua entre autoridades policiales, por ejemplo, o no podemos tampoco no nombrar, por ejemplo, la Convención de Palermo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que insta a reforzar la eficacia de la represión del delito organizado transnacional, optimizando los canales de comunicación y las investigaciones conjuntas, o la Convención de Mérida, centrada en la lucha contra la corrupción, que también busca facilitar el intercambio ágil de información policial para, ¿no?, poder también, ¿no?, ayudar en materia de asistencia judicial. O, por ejemplo, dentro del ámbito europeo tenemos Europol, ¿no? Europol como esa policía centrada, ¿no?, el centro neurálgico del análisis de inteligencia criminal de la Unión Europea, que es verdad que no tiene, ¿no?, esa capacidad operativa, pero sí esa capacidad de inteligencia. Y luego existen, ¿no?, yo creo que dos mecanismos muy importantes en este sentido, que serían, por un lado, los equipos conjuntos de investigación, que también forman parte, ¿no?, de en el caso de la Unión Europea, forman parte, pues, de este protocolo al convenio europeo de asistencia mutua, y que también, bueno, en alguna decisión marco se plantea, y que permite, ¿no?, que se formen equipos conjuntos de policías y de fiscales y de jueces de distintos países para trabajar de manera conjunta en paralelo, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de equipos conjuntos de investigación realmente están funcionando. En principio, ¿no?, están aportando buenos resultados. ¿Qué ocurre? Que esos equipos conjuntos de investigación no sirven para cualquier cosa, sino que tienen que ser creados, ¿no?, específicamente en el marco de un procedimiento, de una investigación concreta. Entonces, si a partir de ahí van surgiendo otras cosas, pues empiezan, ¿no?, también a producirse ahí algunos obstáculos. Pero entonces, claro, ahí cuando, ¿no?, podríamos decir, el marco normativo, las instituciones están creadas, unas están arrojando buenos resultados, porque permiten acortar, ¿no?, ese espacio en términos operativos, pero es verdad, ¿no?, que siguen existiendo algunas dificultades que hay que abordar. Entonces, podríamos pensar, por ejemplo, ¿no?, se me ocurre, claro, la asistencia mutua, por ejemplo, exige que el hecho delictivo que se está persiguiendo sea delito en los distintos estados en los que se está produciendo, ¿no? Entonces, cuando hay una falta de armonización global, ¿no?, en fenómenos como, por ejemplo, pueden ser, pues, los criptoactivos, o en delitos, ¿no?, vinculados con, por ejemplo, ciberdelincuencia, realmente se produce un bloqueo legal en el rastreo de esos fondos si esa conducta no está tipificada en ambos países, ¿no? Por un lado. Luego, tendríamos también, por ejemplo, que hablar de por ejemplo, tratamiento de datos sensibles, ¿no?, normativas como son los reglamentos de protección de datos, o las directivas, ¿no?, también que hay en esta materia, prohíben a las policías a menudo compartir datos de inteligencia criminal con terceros países que no garanticen un nivel adecuado de protección de datos. Por lo tanto, ¿no?, tendríamos en el primer caso la cuestión de la armonización legislativa. Si queremos que pueda ser más eficaz la cooperación internacional, necesitamos avanzar en marcos legislativos más armonizados, más homogéneos. O en materia igual, ¿no?, a la hora de querer compartir inteligencia criminal, es necesario entonces que todos los estados garanticen, pues, un nivel adecuado, ¿no?, de protección de datos. Como algunas ideas, ¿no?
Y luego también hay otra cuestión que es igual más, que tiene que ver con el recelo, ¿no?, entre las agencias de distintos estados, que también puede afectar o puede suponer un freno, ¿no?, al flujo informativo, por miedo a filtraciones, ¿no?, que a veces los estados pues, prefieren evitan nutrir plataformas de inteligencia criminal por el miedo a que esa información pues termine eso, filtrándose o llegando a malas manos. Y aquí, bueno, pues esto también lo podríamos a lo mejor conectar con cuestiones que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver, ¿no?, con que cuando la cultura de seguridad, ¿no?, la cultura policial, la cultura de las fuerzas de seguridad es permeable, es más permeable, ¿no?, a que se puedan producir pues, ese tipo de situaciones, ¿no?, a cambio de obtener un beneficio económico. Pues claro, esto también, ¿no?, es algo que debemos abordar. Hablábamos de prevención antes de determinados perfiles de personas que se involucran en actividad criminal, pero tendríamos también que hablar de prevención de otro tipo de conductas, como podría ser, por ejemplo, la corrupción, ¿no?, policial. Entonces, Claro. pues hay muchos elementos de análisis. Nicolás, me gustaría plantearte la pregunta sobre, tú decías, ¿no?, por ejemplo, obviamente mirando un poco el caso del Perú, tenemos por un lado el tema narcotráfico, también por el otro lado la venta, la minería ilegal, ¿no?, la venta de oro ilegal, y más en un contexto donde el valor de la onza ha ido creciendo y naturalmente el oro tiene una gran ventaja respecto a cualquier otro activo financiero, que es un activo físico y que sobre todas las cosas puede ocultarse del control de los sistemas fiscales, ¿no? O sea, un lingote de oro, pues lo guardo en una caja fuerte o lo entierro en algún lugar, pues para la hacienda de los países es bien complicado poder encontrarlo. Aparte de estos temas, ¿en qué medida crees también que en un país como el Perú, pero creo que esto también es extrapolable al Ecuador, a Colombia, a los países vecinos, hay impacto de la ciberdelincuencia? Porque si no me equivoco, he leído por allí que el Perú es uno de los países donde más ataques informáticos se producen de todo tipo, ¿no? O sea, que son muy, muy frecuentes y está entre los países con más volumen de ataques de Sudamérica. Sí, sí, efectivamente. Primero, creo que aciertas en plantear que la conversación no debe ser solamente desde Perú, sino en la región andina, y porque compartimos lamentablemente muchos elementos comunes. Y efectivamente, lo que tal vez viene pasando en nuestra región es que no estamos comprendiendo el impacto inmediato, cotidiano, directo de la ciberdelincuencia y los ataques que pueden haber. Comencé esta conversación con un ejemplo, ¿no? Ayer varios colegas nuestros recibían mensajes en su teléfono celular de posibles tsunamis y posibles terremotos, ¿no? Y era básicamente porque atacaron el sistema de comunicaciones de la Agencia de Defensa Civil. Entonces, ahí tienes un nivel de impacto muy relevante. Tienes un problema serio, por ejemplo, lo que se denomina el doxeo, coloquialmente, ¿no? Nuestra información personal está disponible en línea con mucha facilidad, y eso además tiene conexión con crimen predatorio. Los propiedades, sueldos, cartas tributarias y demás temas se comercian en redes sociales a precios bastante asequibles, y eso haría que fácilmente puedas saber cuánto gana Nicolás, qué probabilidades tiene y cuánto le podría pedir si lo quiero extorsionar. Entonces creo que lo que no estamos entendiendo justamente es que sobre todo ese tipo de fenómenos requiere respuestas mucho más ágiles, ¿no? Porque un poco cogiendo lo que mencionaba la profesora Alda, ¿no? Ya cuando hablamos de crimen organizado internacional tenemos una limitación seria, porque los modelos del siglo XIX no tienen capacidad de responder a fenómenos del siglo XXI como esos, pero que son físicos. Mucho menos a lo que implica el mundo digital. Mucho menos a la capacidad que tiene un individuo sentado en su computadora con 4 agentes de IA para poder generar un impacto amplio, ¿no?
hay reportes, por ejemplo, de individuos, sujetos que lo que hacen es, tienen consolas con 100 líneas telefónicas y con 4 o 5 teclas lo que hacen es mandar 100 mensajes de texto fingiendo extorsión, o planteando extorsión, pidiendo plata a cambio de eso y a ver quién cae, a ver quién pesca, ¿no? O sea, un sujeto tiene mucho mayor capacidad de incidencia que sentado en su computadora que en la calle robando celulares. Entonces, los sistemas que tenemos disponibles para eso son bastante limitados y precarios para poder responder y entender los patrones y los aspectos sobre cómo funciona. Y a eso hay que sumarle además un asunto, además del punto que mencioné respecto a las limitaciones técnicas, que en muchos de nuestros países las dinámicas de cultura policial o fiscal o de los equipos mismos tienen amplia rotación. Entonces tienes gente que es experta, especializada en alguno de esos temas, que está trabajando en temas que no tienen nada que ver con sus capacidades y potenciales. Entonces ahí tenemos severas limitaciones para responder a algo que es cada vez más difuso y disperso, y nuestro gran problema, y permítame cerrar con esta discusión, es que muchos de nosotros nos estamos quedando solamente en responder a estas dificultades desde un aspecto penal moral. Hay que castigarlo porque está mal, sin detenernos a entender el modelo de negocio detrás de esto y los circuitos y sistemas que hay de por medio. Y creo que hay un paso previo que puede parecer muy teórico, pero es importante, ¿no? Sobre todo de cara a aspectos doctrinarios, ¿no? Si tú no discutes el fenómeno y sus complejidades, sus dificultades, no tienes posibilidad de construir doctrina respecto a eso, y esa doctrina permea los sistemas de justicia, de seguridad y de justicia. Pero esa cadena, lamentablemente, en muchos países como nuestro se ha roto en función de tal vez, no sé, nuestra perplejidad ante la velocidad de los cambios y la incomprensión de sus dimensiones, ¿no? A ver, a mí me gustaría, reitero a todo el público que está conectado y agradeciendo, por supuesto, los comentarios, las preguntas que nos hacen, que algunas vamos trasladando a nuestros invitados. Bueno, les hemos compartido nuevamente un enlace y a ver, y nos gustaría hoy sí mostrarles cómo funciona, porque esto nos ocurre muchas veces. El enlace que les hemos compartido es un enlace donde ustedes pueden conocer las titulaciones oficiales de UNIR que tienen convalidación, son títulos oficiales europeos y tienen convalidación en los países de América Latina. Muchos saben que UNIR está en Perú, está en Ecuador, está en Colombia, o sea, UNIR está institucionalmente, está allí. Entonces, a ver si podemos verlo a través de la pantalla. Sí, ahí ustedes pueden ver el acceso a una landing page que les hemos compartido donde pueden ver estas maestrías oficiales en ciencias policiales. Alguien está diciendo, tengo que ser policía. No hay que ser policía. Son ciencias policiales, pero no es que haya que ser policía. Esto lo dijimos. Hay que tener titulación universitaria, sí, porque son maestrías oficiales, pero tú puedes ser abogado, puedes ser periodista, puedes tener otro título que, si estás interesado en estos temas, pues lo único que tienes que hacer es que puedes ver que ahí, mira, puedes desplegar en donde se solicita información y eliges el área de estudios. Hoy estamos hablando del área de Derecho. Quien elija Derecho, automáticamente debajo verá el desplegable que dice el título que te interesa. Si tú despliegas ese menú, te van a aparecer distintas opciones. Obviamente hoy estamos hablando de la maestría universitaria de estudios en seguridad internacional y estamos hablando de la maestría universitaria en estudios avanzados de terrorismo, que justamente están con nosotros Sonia y María, que coordinan estas titulaciones. Así que si te interesa información, completas los datos y aquí viene lo más importante. 45% de descuento en la matrícula de aquellos que decidan hacer estas maestrías de UNIR. Esto es solo por unos días, hasta fin de mes. Si te decides antes de fin de mes, completas ahí tus datos y lo único que va a ocurrir es que te va a llamar un asesor de UNIR. Y ese asesor de UNIR es a quien le podrás hacer todas las preguntas sobre la titulación y el que obviamente te dará toda la información relevante sobre estas titulaciones. Sonia, yo pensaba recién, ¿no? Me quedo y nos quedan realmente muy poquitos minutos, casi 2 minutos realmente. Sonia, algo que decía recién, claro, uno pensaba, hace muchos años un ladrón se robaba un auto, ¿no? En una ciudad. ¿Y ese auto a dónde iba? A un desarmadero. Y en ese desarmadero se desmontaban las piezas
y las piezas luego eran reintroducidas en talleres que vendían las piezas robadas, obviamente, y había, digamos, un negocio estructurado. Recién nos decía Nicolás, claro, es que hoy es muy difícil entender por qué un ciberdelincuente ayer en el Perú mandó alertas a los teléfonos móviles de que había un tsunami. Digo, oye, ¿qué me quieren quitar? Si solo me están... Cualquier persona puede pensar, oye, pero es que solamente, pues nada, evidentemente hay una intencionalidad detrás de todo esto que el ciudadano común no la entiende. Esto remite a la complejidad que estamos los tres coincidiendo en plantear. Fíjate, ahora que prestamos tanta atención a la geopolítica, ¿no? Y tú y yo hemos conversado sobre eso, y quiero insistir en lo que está planteando también Nicolás y María, tenemos que comprender las sociedades actuales. Nosotros cuando hablamos de geopolítica, que ahora estamos todos muy atentos por la realidad, el escenario de seguridad internacional, estamos pensando inmediatamente en estados. Es que tenemos que empezar a pensar en la geopolítica del terrorismo, en la geopolítica del narcotráfico, que se mezcla, como también decíamos antes, y se utiliza de forma muy oportunista para otros tipos de tráficos ilegales, claro, ¿no? Entonces, tenemos que empezar, sin tener que ser ingenieros informáticos, pero tenemos que empezar a replantearnos cuál es el mundo en el que estamos viviendo, y quiero insistir, desde luego María con muy buen criterio y un punto de vista impecable hablaba de, bueno, no podemos desmontar el mundo, no podemos desmontar los estados sobre los que se organiza el mundo. También ha hablado de limitaciones, pero sigo pensando, y esto es porque para ponernos a pensar, que creo que en la universidad, y aquí lo hemos demostrado, hay que hacer, bueno, si hubiera la suficiente cooperación, si sería todavía suficiente a través de la actuación de estos estados-nación, ¿no? Bueno, a ver, lamentablemente el foro tiene un tiempo límite, ¿sí? Y esto siempre lo mencionamos porque si planteamos todas las preguntas, de verdad tendríamos que estar 2 o 3 horas, porque de verdad hay un montón de preguntas. Alguien dice recién, por ejemplo, dice, ¿qué puede hacer la policía frente al cortapisa del tema de derechos humanos? También planteos por el tema de los abusos policiales, lo que... En países como Argentina, bueno, también en Perú hablan del garantismo, ¿no? De como muchas veces hay unos sistemas judiciales que no penalizan y tampoco se actualizan a estas necesidades que estábamos hablando ahora, ¿no? De estos nuevos delitos. Finalmente, claro, la ley tarda mucho en poder encontrar una solución, porque como nos decía Nicolás al comienzo, al final lo que pasa es que cuando estás empezando a regular esto, ya ha cambiado la metodología. Bueno, yo quiero agradecerles a todos los que han asistido. Recién dijo algo interesante, Sonia, habló de la palabra geopolítica. Les quiero anticipar a todos los que están en este momento conectados que el mes que viene, ¿sí? Anótenselo en la agendita, 24 de junio, vamos a hacer un foro sobre la geopolítica del crimen, que es de lo que estamos hablando, ¿sí? Pero va a estar exclusivamente dedicado a la geopolítica del crimen. Quiero agradecerles a todos nuestros invitados que nos han acompañado. María Contreras Román, coordinadora del Máster Universitario en Terrorismo Internacional de UNIR. Gracias por habernos acompañado hoy. Un gusto haber compartido este ratito con vosotros y con toda la gente que nos está escuchando. También a Nicolás Ceballos Trigoso, muchísimas gracias por este ratito. Muy buenos comentarios también de la gente diciendo, oye, qué claridad en los conceptos. Hoy hemos aprendido mucho con los invitados que han tenido. Así que gracias, Nicolás. Encantado, siempre disponible para sumar a estos intercambios. Bueno, y nosotros para cerrar, Sonia, agradeciéndote nuevamente. Dentro de un mes vamos a estar nuevamente compartiendo un foro sobre en lo que estábamos hablando, ¿no? De la geopolítica del crimen. Reitero a todos los que están conectados en ese enlace, consérvenlo, ¿sí? Consérvenlo, porque si estás pensando en especializarte en un máster en estudios de seguridad internacional o en un máster en estudios avanzados de terrorismo, pues ahí tienes tu oportunidad. Con un beneficio y un descuento del 45%. Y me quiero despedir pidiéndoles 2 cositas, nada más, muy breves. Ahora cuando te desconectes,
¿sí? Te va a aparecer una pequeña encuesta en pantalla. Son menos de 10 segundos que necesitamos de tu tiempo para que las respondas, para que pongas una calificación. Para nosotros es muy importante ver si los contenidos que te hemos compartido, los invitados que hemos tenido, si bueno, el conductor y la co-conductora han sido lo suficientemente buenos. Entonces, que nos pongas allí una calificación. Para nosotros es muy importante. El otro tema también relevante. Si has estado en este evento, obviamente conectado hasta el final, vas a recibir un diploma, un certificado de asistencia que vas a recibir por correo, de UNIR con tu nombre, ¿sí? De que has estado participando de este evento de la Universidad Internacional de La Rioja. Y me despido invitándote a que veas unas imágenes que queremos invitarte a que veas. Y es cómo se vive la experiencia de una graduación en UNIR. Así que con esto los dejamos y Sonia, muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos muy pronto. Eso espero, encantada, como ya sabes. Muy bien. Gracias a todos. Nos encontramos en el próximo Foro UNIR. Hasta pronto. Yo os propongo que seáis de ese tipo de personas, de aquellas que actúan como vectores de paz, de amabilidad y de visión positiva. Esa es la más eficaz y más práctica manera de luchar por hacer mejor nuestro mundo. Si alguna vez cultiváis la crítica, sed benévolos. Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad del bien. En vuestro caso, deseo ardiente de ver realizado el milagro de la belleza. Encontré la UNIR, me gustaron bastante las condiciones, dije, bueno, pues ¿por qué no? Al final es la universidad del futuro. Desde el primer momento te apoyan, sacan lo mejor de ti como ser humano y el valor añadido que me ha dado no tiene precio, es oro. Importantísimo es el mentor, es una persona que es como el buen padre de familia, siempre está pendiente de uno. Gente profesional y además pues con una amabilidad personal increíble. Pero ellos lo hacen aún mucho más fácil para uno. Al final no tienes un horario establecido, lo puedes hacer como tú quieras, desde donde quieras, siempre y cuando tengas acceso a internet y la verdad que es la mejor decisión que puedes tomar. UNIR me ayudó a poder completar mi carrera desde cualquier parte del mundo. Queridos graduados, sabed que nos sentimos profundamente orgullosos de haber podido contribuir a vuestra formación y que nos tendréis siempre a vuestra disposición para lo que podáis necesitar de nosotros. La calidad de la enseñanza para mí ha sido brutal. Pues de UNIR tengo que decir que es una especie de reloj suizo. Todo está súper bien organizado. En otra universidad normal no podría haber sacado la carrera. Es uno de los grandes pilares que tiene UNIR, la facilidad de compaginar el estudio con el trabajo. Yo estoy muy contenta. El esfuerzo personal ha valido muchísimo la pena. Es genial poder contar con un grado después de tantos años y de tanto esfuerzo dedicado. Me han dado la opción de poder cumplir un sueño que hace tiempos lo tenía en mente. Gracias, UNIR. Invertir en tu futuro, en tu educación y en tu profesión es la mejor inversión que se pueda hacer. Y aquí estamos llenos de alegría. Finaliza una etapa, pero comienza otra más importante de nuestra vida, que es la profesional. Lo logramos.